ahorita la pantalla, ¿oíste? Muchas gracias. Bueno, la doctora Scarly es médico cirujano pediatra, docente de nuestra escuela y magíster en salud pública. Y sobre todo, voy a repetirlo una vez más, como me dice ella, el trabajo más importante para su vida ha sido ser mamá. Así que bueno, Scarly, por favor, atente al tiempo y haznos disfrutar esta charla. Bienvenida. Vale, gracias. ¿Me puedes ampliar la diapositiva, por favor? Sí, estoy ¿Me intentando. escuchas? Ya. Vale, perfecto. Vale. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Blanca, por tu excelente presentación. Es buenísimo siempre recordar esos conceptos. Bueno, siguiendo con la agenda del día, ¿verdad? La intención es dar unas pinceladas sobre el significado del síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado al COVID, haciendo énfasis en la importancia que esto tiene como tema de salud pública y de educación médico continua, ¿no? Incluso considero que lo más importante es porque la descripción de este síndrome y la caracterización del caso ha dejado muy claro una vez más la importancia de la sinergia entre la práctica clínica de siempre, la práctica clínica en el marco de esta pandemia, los elementos del método epidemiológico y la salud pública. Por favor, la siguiente, Alejandro. En cuanto a la definición de caso para este síndrome, ¿verdad? La que les voy a compartir es la del CDC, ¿ok? Se definió como síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a COVID-19, cualquier paciente menor de 21 años que presente fiebre de más de un día. Y fiebre se caracterizó como una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados durante 24 horas, bien sea que esta estaba cuantificada o que hubiese un informe de fiebre subjetiva. Es importante destacar esto. Y que se le asociara evidencia de laboratorio de inflamación inespecífico, ¿ok? Podía ser uno más de los siguientes: la proteína C reactiva elevada, que es el reactante de fase aguda clásica, o la velocidad de sedimentación globular, alteraciones del fibrinógeno, la procalcitonina, elevación del dímero D, ferritina, lactato deshidrogenasa o interleuquina 6. Y la alteración hematológica, neutrófilos elevados, linfocitos reducidos e hipoalbuminemia. Esto, ¿verdad?, en un individuo donde no hubiese otro diagnóstico alternativo posible. No, me la pasaste muy rápido, Alejandro, si quieres vuelve para atrás. Esto en un individuo donde no hubiese, menor de 21 años, donde no hubiese otro diagnóstico alternativo posible, donde se presentara esta respuesta inflamatoria sistémica, como podría ser un shock tóxico asociado a sepsis por bacterias o infección por estafilococos agresivos o estreptococos. Igualmente, que fuese positivo para infección actual o reciente por el virus del SARS-CoV-2, con cualquiera de las pruebas de antígeno, anticuerpo o por la PCR. O una fuerte asociación epidemiológica con personas con COVID-19 en las 4 semanas previas al inicio de los síntomas. Esta fue la caracterización que hizo el CDC. La siguiente, por favor, Alejandro. Es muy interesante para nosotros, como médicos o como estudiantes de medicina o como personas que hacemos vida en el campo de la salud pública, revisar los antecedentes que llevaron a la caracterización de este síndrome. Pues gracias a eso y a la acción rápida de muchos círculos de profesionales que estaban atendiendo la pandemia en Europa y Estados Unidos, rápidamente se caracterizó. No sé si recuerdan que al inicio de la pandemia se decía que principalmente la pandemia o la enfermedad atacaba a adultos, sí, y que para los niños pasaba de ser asintomático. Sin embargo, no era tan así. Y entre el 18 de febrero y el 20 de abril resulta que se dan cuenta en Bérgamo, Italia, que pasaron de tener un caso cada 3 meses de síndromes de Kawasaki o síndromes parecidos a ellos, a tener 10 casos por mes, ¿ok? O sea, un aumento del 30%. Igual se informó en el Reino Unido y rápidamente el Royal College de Pediatras le informó a todos sus asociados de esta eventualidad y que era muy importante establecer el antecedente epidemiológico de contacto con el COVID-19 y tratar lo más rápido posible a estos pacientes. Y también en Nueva York, como saben que fue el inicio del epicentro de esta pandemia en Estados Unidos, también se reportaron casos. La siguiente, Alejandro, por favor.
Otros países también como Francia y Suiza informaron de casos parecidos y bueno, debemos estar conscientes de que la información que tenemos disponible es muy poca y que lo que estamos hablando hoy pudiera en un mes ser enriquecida con otros estudios o incluso que se cambien algunos parámetros. La siguiente, por favor. Ajá, gracias. Bueno, en cuanto a la clínica de este síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado al COVID-19, el trabajo que me pareció más ilustrativo y pedagógico fue el que hicieron un grupo de médicos franceses que trabajan en la unidad de cardiología pediátrica y de cirugía cardíaca, que es el centro de referencia de malformaciones cardíacas congénitas complejas de toda Francia, ¿ok? Incluso algunos países limítrofes a Francia. La doctora que comandó esa investigación es la doctora Sara Belhadder. Ella se dio cuenta de que estaban asistiendo pacientes gravemente enfermos por shock cardiogénico o disfunción ventricular izquierda, y que esos pacientes habían estado sanos anteriormente y que podían tener una que otra manifestación mucocutánea como el síndrome de Kawasaki. Entonces, rápidamente ella se puso en contacto con 14 centros, o sea, con 14 unidades de terapia intensiva entre Francia y Suiza. Y les pidió que por favor les enviaran los registros de aquellos pacientes que hubiesen recibido, este era el criterio de inclusión en el estudio, con shock cardiogénico o con disfunción ventricular izquierda, siempre febriles, correcto, y un estado de inflamación severa. Y pudo recoger 35 casos. Pudo identificarlos, incluirlos en su estudio. Y la mediana de edad de esos pacientes era de 10 años, con un rango que iba desde los 2 hasta los 16 años. Un dato muy importante era que ninguno de estos pacientes tenía ninguna enfermedad cardíaca subyacente. De estos 35 casos, 28 apenas consultaron, tuvieron que ser ingresados en las unidades de terapia intensiva por sus condiciones tan dramáticas. Entonces, una vez definidos los criterios de inclusión, ellos estudiaron las características clínicas, los hallazgos al electrocardiograma y los marcadores biológicos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y de esos 35 pacientes, el 88% había tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2, en cualquiera de sus formas, prueba de antígeno, prueba de anticuerpos. 34% de los pacientes dieron positivo a la PCR y 86% de los positivos, 86% de ellos dieron positivos para IgG, IgM o para una de las dos. Solamente 2 pacientes no tuvieron ninguna prueba de SARS-CoV-2 positiva, pero tenían la típica neumonía de COVID y tenían un antecedente muy fuerte con de haber estado en contacto en las últimas 4 semanas con pacientes infectados con COVID-19. Entonces, el dibujo muestra lo que ellos encontraron, ¿ok? Reportó que la media de aparición entre los primeros síntomas y la falla cardíaca fue de 5 días. Esto pues es algo bastante grave. Entonces, yendo de cabeza a pie, ¿verdad? 89% de esos 35 pacientes tenían inyección conjuntival. ¿Se escucha? Inyección conjuntival, o lo que en otros términos es conjuntivitis no purulenta. Presentaban algún trastorno neurológico, casi siempre letargia. Hay alguien que tiene el audífono abierto y se escucha ruido al final. Por favor, si lo puede revisar. Entonces, conjuntivitis no purulenta, signos de afectación neurológica como podrían ser letargia o decaimiento generalizado, labios rojos y muy agrietados, bien sea queilitis o queilosis, adenopatías cervicales palpables mayor de 1,5 centímetros. En el ultrasonido se vio que había linfadenopatías generalizadas. Los síntomas respiratorios eran escasos, si se dan cuenta, 34%. El síntoma cardinal y el que presentaban todos estos 35 pacientes es que tenían disfunción ventricular izquierda, aguda, sin tener ningún antecedente de enfermedad congénita cardíaca subyacente.
10 pacientes presentaron la fracción de eyección ventricular menor del 30% y el resto, los otros 25, tenían la fracción de eyección ventricular al inicio que iba de 30 a 50%. Entonces ese fue el rasgo más importante. De estos pacientes, 82 presentaron shock cardiogénico y 28%, que si mal no recuerdo fueron 2 o 3 pacientes, necesitaron ventilación asistida por membrana extracorpórea. Presentaron también dilatación coronaria y pericarditis. El hecho de que hubiera linfadenopatías mesentéricas hace que los síntomas digestivos sean muy importantes en estos pacientes, como náuseas, diarrea, vómitos, disminución del apetito y cardinalmente el dolor abdominal. De hecho, 2 de estos pacientes fueron sometidos a laparoscopias exploradoras, pues se pensó en una patología quirúrgica. Y todos habían tenido más de 4 días febriles y en el 100% de los casos había astemia. En cuanto a los marcadores de inflamación, los que ellos estudiaron principalmente, puedes pasar la siguiente lámina, por favor, Alejandro. La PCR, que es marcadamente elevada, incluso a más de 3, la interleuquina C, la troponina y el dímero D. Consideraron esos 4 como los más importantes. Sin embargo, se encuentran alteraciones en casi todos estos marcadores, ¿no? Y como ya les dije que es importante el tema de la leucopenia con neutrofilia y trombocitopenia. Con respecto al ecocardiograma, la siguiente, por favor, Alejandro. Estos pacientes presentaron miocarditis, valvulitis, derrame pericárdico y dilatación de las arterias coronarias. Pero el signo más característico es la disfunción del ventrículo izquierdo, que está dado por la alteración en la fracción de eyección ventricular. La siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos lo que es el tratamiento y respuesta, porque también fue parte de lo que ellos estudiaron, ¿no? Cómo era la evolución de estos pacientes. Entonces, inmediatamente comenzaron con soporte inotrópico, dado la difusión ventricular izquierda, y también la administración de inmunoglobulinas, ¿ok? Un porcentaje importante de pacientes requirió la administración de corticoides intravenosos, en este caso era metilprednisolona, y unos pocos se les administró antagonistas de la interleuquina 1. Y los pacientes también recibieron antiagregantes plaquetarios con heparina. Un número muy importante de los pacientes necesitaron soporte ventilatorio, ¿okay? La mayoría invasivo. Y como les dije, 10 pacientes, que supone más o menos el 28% de los casos, necesitaron ventilación, respiración asistida mediante membrana extracorpórea. No hubo ninguna muerte, pero sí es importante reportar que un grupo de pacientes al egreso siguió con fallas ventriculares, que se superaron una media de 12 días después de haber sido dados de alta. La siguiente. Bueno, después de ver esto, ¿verdad? Que son las publicaciones internacionales, un poquito lo que quiero es aterrizar lo que esto significa para nosotros, ¿no? Hay un caso que ha sido muy difundido en las redes sociales, no he podido leer la historia, pero les voy a contar lo que sé a través de un residente del JM de Los Ríos. Es un niñito de 11 meses que la madre lo lleva a consulta por decaimiento general, fiebre de más de 2 días de evolución, el niñito estaba muy tocado y en la radiografía había un infiltrado bilateral y le comienzan antibiótico-terapia, pero a los pocos días el niñito se agrava, lo ingresan en el Hospital Universitario de Caracas, el paciente tenía todos los marcadores de reactantes de fase aguda inflamatorios elevados, alterados, incluso, por supuesto, serositis, también hizo derrame pericárdico. Ese paciente se complicó con una infección renal aguda y fue trasladado al JM de Los Ríos, donde recibió diálisis peritoneal, ¿no? Lo que me llama la atención es que este niñito estuvo 47 días en terapia intensiva. Afortunadamente, el niñito ha egresado y se cree que sin secuela. Pero la media de hospitalización que reportaron estos doctores franceses en esas 14 unidades de terapia intensiva, la media de ingreso a terapia fue de 10 días. Entonces, ¿qué es importante para nosotros, verdad? Bueno, entender la importancia de la anamnesis, recalcarla entre nosotros mismos y también a nuestros estudiantes.
La importancia del buen interrogatorio, el lugar de residencia, si ese niño ha sido movilizado o no, si ha tenido contacto directo o indirecto con pacientes con COVID-19. Y el interrogatorio sobre los síntomas claves, la fiebre, el decaimiento, el apetito, las micciones, para saber cómo está el funcionamiento urinario, vómitos, evacuaciones y el dolor abdominal. Con respecto a la cefalea, no es un síntoma que los niños manifiesten muy bien, a menos que sean grandes. Pero cuando son niños pequeños, usualmente la mamá te dice que al niño le molesta la luz. Entonces ya inmediatamente uno capta, bueno, cefalea. Con respecto al examen físico, bueno, hoy quiero recordar a mi amado profesor Mario Durán Parot, que decía que se hace de la cabeza hacia los pies. Bueno, profe, me enseñó bien. Yo lo sigo haciendo así y así lo enseño. Es la postura del niño. Un niño a veces tiene una enfermedad bacteriana grave o parasitaria y está jugando, pero un niño que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está muy tumbado, muy decaído, porque la afectación neurológica es importante. La revisión de piel y mucosas, como ya les dije, la keilitis, puede haber rash cutáneo generalizado. Cabeza y cuello, las adenopatías cervicales se encontraron en un gran porcentaje de estos pacientes. Puede haber cervicalia. La evaluación de tórax y abdomen, el abdomen va a ser doloroso, más del 90% de los pacientes. La evaluación de miembros superiores e inferiores y el neurológico. La siguiente, Alejandro, por favor. Ok, entonces, bueno, esta lámina es un poquito más de lo mismo. Aquí me disculpan que puse entre los signos lengua frambuesada, pero no, la lengua frambuesada es más típica del síndrome de Kawasaki. Aquí lo que se ve son labios rojos intensos y agrietados con keilitis, ¿ok? Muy importante que el paciente va a estar taquicárdico e hipotenso. La siguiente, Alejandro. ¿Ok? La siguiente, perfecto. El laboratorio, ¿verdad? Como les dije, la hematología va a estar completamente alterada. Anemia, linfopenia, neutropenia y trombocitopenia. Y los marcadores inflamatorios también van a estar alterados. Pero como saben que este síndrome inflamatorio multisistémico en niños va a atacar por lo menos dos sistemas o dos órganos o más, las pruebas de coagulación, las pruebas hepáticas van a estar alteradas. ¿Ok? Y alteraciones también en los triglicéridos y las pruebas de funcionalismo renal. Entonces esto es un perfil que lo que se veía en el adulto como la tormenta de citoquinas, pues aquí es el síndrome inflamatorio multisistémico. La siguiente, Alejandro. Vale, gracias. Bueno, las recomendaciones finales después de esta lectura y esta investigación es que tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos. ¿Okay? Si estamos en un lugar donde solo hay hematología, hematología. Si podemos hacer hematología y rayos X, es rayos X. Pero lo que sí siempre podemos hacer, porque nada más depende de nosotros, como profesionales de la medicina, es un excelente interrogatorio y un excelente examen físico. Eso depende nada más de nosotros. Entonces, en este entorno de pandemia hay que entender que los criterios de atención de fiebre con los cuales nosotros hemos venido trabajando en pacientes pediátricos han cambiado. Antes de la pandemia, si tú veías un niñito con un primer día, un segundo día de fiebre, lo examinabas, lo veías bien, el niñito estaba tranquilo, no, tranquila, mamá o papá o abuelita, vamos a esperar 3 días porque debe ser viral. Bueno, pero resulta que si esto es viral y es por SARS-CoV-2, puede ser grave y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para ese niño. Entonces es mantener una alta sospecha de enfermedad por COVID-19 en cualquier paciente menor de 21 años que tenga 24 horas con fiebre de 38 cuantificada o con fiebre reportada. Y que tenga, lo más importante es el antecedente de contacto con alguna persona positiva para SARS-CoV-2 o bien que ha manifestado la enfermedad de COVID-19. No saltarse lo básico, que es la anamnesis y el examen físico completo. Y un laboratorio mínimo que en casi todas nuestras instituciones de salud lo existe, y si no, se puede hacer en privado, que es la hematología completa, la BCG, la PCR, urea y creatinina, el examen de orina en busca de proteinuria, porque es algo que precozmente te habla de daño renal, la LDH y las enzimas cardíacas, CPK, CKMB. La radiología de tórax, que si ya hay manifestaciones pulmonares, te va a mostrar el infiltrado bilateral que se ha asociado a COVID, y tener muy presente el enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Que va a haber un médico de primera línea, este médico puede ser recién graduado, puede ser un estudiante de medicina, un interno o un residente de pediatría.
y este residente se tiene que apoyar en sus especialistas, como el especialista en pediatría, en infectología, cardiología pediátrica, e inmediatamente dar aviso a bien sea la enfermera encargada de epidemiología o al médico encargado de epidemiología del área donde él está trabajando, de manera de llenar la ficha, dar el informe y bueno, y prestarle la máxima atención a este paciente con el síndrome inflamatorio multisistémico, ya que el corolario de todos los trabajos que revise dice que es muy importante el diagnóstico precoz. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber cumplido con lo que se me encomendó y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Carly, por tu tan valiosa exposición, un tópico que está ahorita indudablemente en el tapete y que todos los médicos y en particular los pediatras tenemos que estar muy al tanto. Esto me recuerda mucho mi profesor, el doctor Antonio González Guerra, allá en Barquisimeto. No lo veo en la lista, lástima, pero estoy seguro que si la grabación quedó bien, le enviaré tu presentación, Carly, y a todos ustedes va a estar disponible. Bueno, llegamos al momento de las preguntas y respuestas. No sé si me están escuchando bien, pero vamos a ver si lo hacemos más bien por chatting. Entonces, las personas que quieran preguntar, favor, pueden hacer sus preguntas por vía chatting y entonces vamos a ir grabando. Mientras espero las preguntas, primero que todo voy a agradecerles a todos por haber venido y participado a esta primera actividad del departamento. Les repito que vamos a estar en las próximas 3 semanas durante los días lunes y miércoles a las 2 de la tarde. La próxima cita la tenemos el próximo lunes. Esta cita es muy interesante porque va a estar todo lo que tiene que ver con salud mental, sociedad y en particular un programa muy especial que están haciendo en el Hospital Universitario de Caracas, la Cátedra de Psiquiatría, que está manejando un programa de apoyo a estudiantes y al personal de salud con motivo de la epidemia del COVID-19. Veo que, vamos a ver por aquí, están agradeciendo mucho aquí a los conferencistas, felicitándolo a todos los conferencistas, varias personas. Veo que, vamos a ver quiénes están por aquí para saludar y desearles todo lo mejor. Bueno, están los estudiantes de salud pública, 4 de mi asignatura, varios de ellos, los felicito, gracias por acompañarnos. Rafael Navas del Hospital Central de Maracay nos acompaña. Nuestra querida doctora Vicky Zabaleta, experta también en todo lo que tiene que ver con COVID-19. Keila Pineda, que nos acompaña de la cátedra también. Vamos a ver quién más está por aquí, que estoy revisando la lista. Bueno, Ivonne Martínez, que siempre ha sido una colaboradora insignia de nuestras actividades y que ha hecho el diseño de todos los pósters, gracias. El doctor Jesús Velázquez, SOS Medicina, Educación Médica, el piso arriba de la cátedra del departamento, gracias por participar. El profesor José Chique, Marbeli Sánchez, María Alejandra también, gracias María Alejandra por tu contribución, realmente sin ustedes es muy difícil hacer este trabajo. María Eugenia Guzmán, gran amiga, infectóloga del Instituto de Clínicas La Floresta. ¿Quién más está por aquí? Michelle Calabrese, Milvida Castillo, Oriana Rodríguez. Bueno, Carly, gracias, me gustó muchísimo tu presentación, gracias, muy amable, igual que la de Blanca. Vicky, saludos Vicky, que siempre ayuda. A nuestra doctora Yoama Caraballo Arias, quien está también participando, una médico de salud pública y del área justamente de medicina del trabajo, quien participa. Entonces, bueno, voy a revisar entonces el chatting para ver si existe alguna pregunta. Y si no, aquí pregunta alguien, tengo una duda, ¿cómo se llama el documento que mencionó al principio de la conferencia el profesor Rizquez? El documento que dije yo, bueno, el documento que dije yo estoy revisando solamente las estadísticas oficiales tanto del Ministerio de la Salud como de la Organización Mundial de la Salud, más allá de información que uno maneja por otros sitios. Estamos aquí para ver qué otra pregunta hay, doctor. ¿Cómo? Ajá, una pregunta a la doctora Carly. Carly, ¿nos escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto.
Ok, Entonces, perfecto, vale. preguntan cómo mejoró la respiración de los pacientes y cuál fue la incidencia de shock cardiogénico en relación de todos los niños afectados por COVID-19. Ok, fíjate, shock cardiogénico se reportó en el 68% de los casos, ¿ok? Y esos pacientes se recuperaron, ¿sí? Como dije, el promedio de ingreso a la unidad de terapia intensiva fue de 10 días. Y los 10 pacientes que recibieron respiración por membrana extracorpórea, esos pacientes se recuperaron, ¿ok? Y el promedio que lo tuvieron fue de 3 a 5 días. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí está una por aquí. Vamos a ver. Preguntan, ¿existen factores de riesgo en los niños para desarrollar el síndrome multisistémico? Bueno, excelente pregunta. Creo que fue uno de los profesores. Lo que más llamó la atención es que si nosotros recordamos lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria aguda, que lo conocemos de los adultos, o también en niños cuando se presentaba, eran pacientes críticamente enfermos, pacientes que estaban hospitalizados, bien sea por traumas generalizados, quemaduras de más del 80% del cuerpo, lesiones de hipoxia o sepsis. Lo que llama la atención aquí es que estos fueron niños que estaban en su casa sanos y se presentan de esa manera dramática. Entonces no está asociado a ninguna situación previa, está asociado a la infección por el SARS-CoV-2 y el desarrollo de la enfermedad por COVID-19. Ajá. Aquí hacen una pregunta sobre manejo de la infodemia. Es interesante saber que en este momento la infodemia, que es la abundancia de información, sujeta también a mucha información falsa, ¿verdad? Tergiversaciones, medias verdades, medias mentiras. Hay un esfuerzo importante porque está afectándonos a todos, no solamente porque diariamente aparece muchísima información que puede ser controversial, como la que estamos viviendo día a día en todos los momentos, como si también por errores que pueden ocurrir por medio de la prensa o bien o mal intencionados. Creo que ahorita el boletín de la Organización Mundial de la Salud, en este último boletín, nos habla sobre lo que están trabajando para disminuir la posibilidad de sufrir de esta epidemia de información y de aprender a mejor manejarla, es decir, la gestión de calidad para manejar tanta información. Entonces, por ahora, les recomiendo que se lean ese documento y ese documento está en el último boletín de la Organización Mundial de la Salud, donde colocan la situación o el reporte de situación diario, que fue del día de ayer. Aquí hacen otras preguntas. Preguntan si hay la disponibilidad de las pruebas rápidas en los centros privados. Realmente, hasta mi mejor saber y entender, las pruebas rápidas están solamente en manos del ministerio. Los hospitales privados, las clínicas privadas pueden llamar al ministerio y ellos van y les realizan las pruebas, pero esto todavía está centralizado a través del Ministerio de la Salud en Venezuela. Otra pregunta que hacen por aquí, además la hace la doctora Caraballo, además de los hospitales Centinela, entiendo que hay otros centros tomando muestras para PCR. Bueno, algunas de las direcciones de salud de las alcaldías en conjunto o de las regiones en conjunto con el ministerio asumen la toma de muestras y reparten los resultados. No son todas, habría que estar seguro cuando lo hacen por el sistema de trabajar tipo operativos. ¿Está bien? Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver qué pasa por aquí. Me preguntan varias personas dónde quedará grabada esta videoconferencia. Bueno, les prometo que yo más nunca hago la producción solo. Hice la producción hoy. Vamos a ver si se grabaron. Se interrumpió la grabación en la mitad, como todos ustedes, los que nos siguieron desde el principio saben. Así que vamos a ver si quedaron grabadas las dos. Yo las dos las puse a grabar. Vamos a ver si quedaron grabadas. Si es así, vamos a hacer difusión por todos los medios de donde pueden ir a verlas una vez que decida dónde la vamos a subir. La gente pregunta mucho, varias personas han preguntado mucho sobre infodemia. Infodemia es este término, insisto, que todos debemos manejar, que es lo que yo decía esta mañana a una periodista. Hoy en día los chismes no ruedan de grupo en grupo, sino que ruedan de grupo en grupo, pero de grupos de redes sociales.
un chisme de Guasdalito pasa a Caracas en menos de media hora y pasa a la India o a China y todo el mundo está enterado. Inclusive los chismes que están en chino pasan al inglés y en pocos minutos ya están traducidos de manera prácticamente inmediata. Entonces hoy en día hay que En tener tiempo real. muchísimo cuidado con el manejo de la información. ¿Alguien habló por ahí? ¿Quién era? En tiempo real. En tiempo real, eso es verdad, Blanca. Blanca trabajó esto desde el mes de febrero. Recuerdo que tuvimos una reunión de estudiantes y profesores, donde un grupo de estudiantes de la profesora Blanca, de segundo año de la escuela de medicina, empezó a comentar sobre la infodemia. ¿Recuerdas algo? ¿Puedes comentar algo sobre eso, Blanca? Bueno, ¿qué le puedo decir? Nosotros con las dos secciones de salud pública, tanto la sección pública 1 como salud pública 2, estuvimos trabajando la pandemia antes de que fuese declarada pandemia. Ya veníamos trabajando con la clínica, con la distribución de los casos, con el estudio de la estadística, ¿verdad? La caracterización epidemiológica de la enfermedad, y con este grupo de salud pública coincidió en un momento el 5 de marzo, si bien recuerdo, estaba en la clase y usted llegó muy emocionado. Estamos trabajando con las estadísticas de Wuhan, China, y de allí nació un papel de trabajo que fue publicado justo el Día del Médico, el día de marzo, donde se hacía una proyección y haciendo comparaciones de lo que estaba ocurriendo en Wuhan y de lo que estaba ocurriendo en la China, y todavía no habían casos en el continente europeo, solamente estaba localizado allí. La experiencia de la infodemia también fue bien interesante. Usted participó en una de las actividades que se realizó con los estudiantes y el tema de trabajo era la infodemia. La falsa o la no falsa información del SARS-CoV, ¿verdad?, en el mundo, y todavía estaba circunscrito en el continente asiático. No había atravesado todavía el continente europeo, ni estaba todavía en el continente americano. Es decir que de alguna manera, pues nosotros hemos venido trabajando en lo que es la información hacia nuestros estudiantes de los primeros niveles, los futuros médicos de este país, trabajando con la epidemia y con la pandemia. Ok, aquí hay otras preguntas. Gracias, Blanca. Aquí hay otra De nada, pregunta por profe. aquí. De Buenaventura hace una pregunta sobre sensibilidad y especificidad de las pruebas. Vamos a tener una charla específicamente relacionada a las pruebas diagnósticas por la doctora Rosalba Urosa. Está pendiente del programa. También a través de Instagram, la de la escuela Luis Racetti, el centro de estudiantes,